Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. El propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo le dijo a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Contestó ella, y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ser un discípulo alegre, testigo, es experimentar cómo el Señor cuida de nosotros, porque nos ama y nos acompaña. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Ser discípulo necesitas que lo seamos desde la fidelidad a la verdad y en la proclamación valiente y coherente como el Bautista. Por esto que el Bautista sea nuestro ejemplo de que ser discípulo, predicando la verdad y viviendo la verdad, exige el testimonio coherente, inclusive de dar la vida. No se puede ser discípulo, testigo alegre, por los caminos de Herodes. Herodes perdió la cabeza. Podemos decir por qué perdió la cabeza Herodes en su fiesta: por el vino, por un bonito baile de una muchacha y también por su orgullo en el que dirán sus invitados. Así también nosotros. Ese orgullo a veces de nuestros amigotes del mundo y del poder y del placer que nos alejan del amor de Dios y nos pueden hacer discípulos incoherentes y hasta traidores, discípulos Herodes y no discípulos del Señor Jesús. Seamos cristianos valientes y más decididos por Jesús. Aunque pasemos dificultades, nos metan a la cárcel o nos corten la cabeza. Hay muchos Herodes, nuevos Herodes, que quieren cortar la cabeza o meter a la cárcel a los testigos, discípulos alegres, testigos de Jesús en la verdad. Mis hermanos, vale la pena el que nos corten la cabeza por Jesús. Y ojalá nunca perdamos la cabeza nosotros, siendo un pequeño nuevo Herodes, por el vino, por una muchacha que baila sabroso, o por el orgullo del que dirán. Jesús nos quiere más decididos y solamente vale la pena perder la cabeza por Él y su causa. Bendiciones.